Bien, vamos a hacer un boceto, vamos a trazar una línea del centro, depende de la inclinación del rostro, así debe ser la línea del centro. Vamos a hacer dos líneas o una línea para simular la forma de los ojos. Si estuviera viendo hacia un lado, la línea del centro estaría a un lado y la línea de los ojos siempre va de una forma circular, ya que nuestro cráneo no es cuadrado, sino de una forma circular. Aquí estamos viendo un boceto que está viendo hacia arriba y la línea del centro va en esa inclinación. Si estuviera viendo hacia abajo, lleva una inclinación de esta forma, para simular que nuestro rostro está viendo hacia los pies. Ahora hagamos un boceto más detallado. Vamos a empezar por la línea del centro, que marcaría la mitad del rostro. La línea que colocamos es para nuestros ojos y hay una pequeña separación entre un ojo y otro ojo y es un mismo ojo. Esa pequeña separación es para que no nos quede muy pegado ni muy separado. La distancia que hay desde ahí hasta su nariz es un ojo. Hacemos un circulito. Los lagrimales nos ayudan a colocar las fosas nasales. Qué tan ancha es las fosas nasales de la nariz. Se puede pasar de ella, que esta es la cara que estamos haciendo de forma normal. La mitad de los ojos nos marcan la distancia o lo ancho que es nuestra boca. Y abajo de la boca un pequeño circulito que nos va a ayudar a hacer la barbilla. Los ojos hacia un lado pueden ayudarnos, que no son completos, a qué tan ancho será nuestra cara. Y la línea que va hacia la boca nos puede decir cómo o de dónde va la mandíbula. Si es antes de la línea que va hacia la boca o después. Y de esta forma vamos a poder tener un retrato o el boceto de un retrato. Los ojos y la nariz nos marcan el tamaño de las orejas. Qué tan grandes son las orejas. Y de la mandíbula nos va a ayudar a saber qué tan grande o qué tan ancho es el cuello. La frente puede tener hasta 2 o 3 ojos, depende de la amplitud de la frente. Y arriba de ese empezamos a colocar el cabello. Arriba de todo ese círculo. Ahora veamos qué pasaría si hacemos lo contrario, o sea que los lagrimales nos vamos a pasar, o sea, de los lagrimales, o sea que eso nos ayudó para saber que se pasa lagrimales. También de los ojos nos vamos a pasar un poco más para hacer la boca y la mitad de los ojos de lado. En este caso, la línea de la boca nos va a decir hasta dónde va a llegar su quijada y si nos fijamos da vuelta arriba de la línea de la boca. Arriba de la línea de la boca va formando la quijada y la frente igual va siendo un poco amplia. Si nos fijamos, la forma de la cara puede ser en forma triangular, en forma un poco cuadrada como vemos ahí, un poco alargada. Depende mucho de esa línea de la boca, tenemos que poner mucha atención ahí. Ahora acá vamos a hacer lo contrario. Los lagrimales nos dicen el ancho de nariz, pero este no va a ser tan ancho, va a ser muy pequeña. Igual que los mitad de los ojos nos dice el tamaño de la boca, pero va a ser menor que el de los ojos. O sea que eso solo nos sirve para guiarnos un poquito en cuanto estamos haciendo un retrato boceto. Y mucho más arriba colocamos donde empieza la quijada. Y eso va a quedar una cara mucho más alargada. Las orejas se van a pasar un poco de las pestañas, de las cejas un poco más arriba y de la nariz. De esa forma vamos a tener unas orejas un poquito más grandes. Y arriba de nuestra frente empezamos ya a colocar los ojos. El cuello, si nos fijamos, lo hicimos un poco más angosto que el anterior, utilizando siempre la quijada. El cuello es muy delgado, como si estuviéramos haciendo ya una chica. O a veces los adolescentes. La quijada puede ser redonda, en esta punta, cuadrada, depende mucho de la calavera. Si lo fijamos aquí lo vamos a dejar un poco cuadrado y aquí un poco cuadrado. Puede ser redondo, puntudo. Y aquí solo dejamos algunos detalles. Aquí solo tenemos los bocetos. Vayamos ahora con los retratos. ¿Qué pasa con los retratos? Vamos a ver este primero. Vamos a colocar primero dónde van a ir la separación de un ojo y otro ojo. El lagrimal nos ayuda a saber
el ancho de la nariz. En este caso coincide. Vamos a ver el ancho del ojo. Si nos fijamos, el círculo que va al centro del ojo podría darnos un poquito más o menos el ancho de nuestra nariz. Podría pasarse, recuerden, podría pasarse. La mitad de los ojos nos va a decir qué tan grande es su boca. En este caso no llega hacia esos lados. Y si nos fijamos, esa línea nos dice dónde empieza la mandíbula, que es casi en la línea de la boca. Por eso que la cara se ve un poco cuadradita. Y marcamos más o menos. Si nos fijamos la mandíbula, en el caso de... no es un círculo completo, en el caso de la barbilla, por eso que la cara no es tan alargada. Y las orejas se pueden medir por los ojos y hasta donde llega la nariz. Esa es nuestra medida. Y de ahí podemos decir qué tan grandes son las orejas. Podrían ser menos. En este caso nosotros no estamos dándonos cuenta de esos pequeños detalles y qué tan ancho es la nariz. Veamos qué tan alto también es la frente y hasta dónde llega el cráneo. Podemos decir también qué tan grande es la nariz, que es el tamaño de un ojo y un pequeño círculo. Ya podríamos tener más o menos dónde estaría nuestro boceto. Vamos a hacer otro caso. En este caso es la mitad, vamos a partirlo. Si nos fijamos cómo está sonriendo, tal vez la boca no coincida. Vamos a primero hacer qué tan ancha la nariz y la división entre un ojo y otro ojo. Y siempre que marcamos la boca, nos fijamos que siempre tiene el mismo, en la misma línea, pero como está sonriendo a un lado, se ha levantado. En este caso también de la línea de la boca va saliendo la quijada y la cara es un poquito más alargada. Las orejas son un poquito más pequeñas que la anterior. Los ojos nos dicen de que la cara es un poquito más ancha y hasta acá va llegando nada más el cráneo. De ahí solo nosotros vamos a agregar el cabello. La cara va con unas líneas no muy rectas, sino que se van encontrando, y el cuello es un poquito ancho. En el caso cuando dibujamos bebés nos fijamos que los ojos son bastante grandes. ¿Por qué? Porque la nariz no es tan larga. Si nos fijamos a comparación de los ojos, la cara es un poco más ancha. La línea que iría al centro de esta línea iría inclinada porque está viendo hacia un lado. Y la cara es un poquito más redondita que lo habitual, o sea que es un poco corto, ya que los ojos por eso se ven grandes. Lo que va alargándose es la quijada y la nariz. En cuestión del tiempo, fijémonos en esa mitad del rostro y la inclinación que tienen los ojos. Este vamos a hacer después, pero la línea del centro estaría hacia un lado, no estaría al centro. Y en este caso estaría viendo más o menos a un lado, 3/4. Ya iremos haciendo cada uno de esos ejercicios. Este es nada más un pre. Y vemos que el rostro lleva más o menos esta forma. La línea de la boca siempre nos dice cómo es la quijada, y la línea del centro siempre nos dice hacia dónde está la mirada. Otra cara del centro. La nariz es un poquito cortita porque está una niña. La boca no es tan ancha como en el caso de los ojos. Y en esta parte de acá podemos ver las orejas y el cráneo. Los ojos ya los iremos dibujando luego. Ahora veamos en esta cara. Los lagrimales nos dicen el ancho de la nariz, la separación de un ojo, el ancho de la cara, lo largo de la boca, donde está ubicada nuestra mandíbula. Si nos fijamos acá es un poco más grande la barbilla, por eso que la cara llega un poquito más abajo, y el cuello es mucho más ancho de lo que hemos hecho. Las orejas es un poco más grande de las que hicimos anteriormente, llega un poquito más arriba de los ojos, y la cabeza sería hasta acá. Es bastante más larga la parte de la mandíbula por la barbilla. Si lo fijamos, el cuello acá podría haber sido más delgado, aunque no notamos muy bien. El cuello es algo importante en el dibujo. Bien, cuando dibujamos ojos normalmente pensamos en hacer esto y ya, pero tenemos que colocar siempre una línea para poder colocar dónde está el lagrimal y dónde termina nuestro ojo. Si nos fijamos, normalmente termina en la parte de arriba
pero podría ser que terminen igual. Vamos a hacer algunos ejemplos donde nosotros hacemos que la parte de ahí termine al mismo nivel del lagrimal y vamos a tener con un párpado un poco más caído, ojos más tristones. Cuando el párpado es un poquito bajo, los ojos son algo pequeños, o sea, un poquito más cansados que los anteriores. Estos son más alegres. Vamos a dibujar el iris y si se fijan, esta es una parte donde está afuera, lo que nosotros vemos. Si los párpados están un poquito más caíditos, nosotros no vamos a notarlo. Y en la calavera es esta parte donde están nuestras cejas, o sea que cuando nos hacemos más viejitos, esta parte se hunde un poquito más. Vamos a colocar estas dos partes, que sería la esclerótica, que está un poquito blanco. Depende del espacio que tengan esos, va a ser la mirada. Vamos a colocar la pupila, vamos a colocarle negro y siempre hacemos el circulito blanco por el brillo que nosotros le hacemos de la cámara cuando le toman el flash. Y el párpado depende también, esa línea tenemos que verla muy bien. Por ejemplo acá, vamos a hacer siempre el párpado, vamos a hacerlo un poquito más arriba, o sea que está viendo casi como hacia arriba y dejando más espacio en la parte de abajo. Y el párpado un poco más pronunciado. Igual acá vamos a colocar unas bolsitas y van a notar que los ojos se miran mucho más cansados que el anterior. Hay que tener cuidado en este. Y este, el iris va a ser mucho, bueno, menos, o sea, está un poquito más adentro. Por eso que el párpado va a ser un poquito más alto, ya que está cubriendo más de la parte del ojo. Vamos a hacer otro. Este va a tener unos ojos más redonditos porque si se fijan la forma de los ojos son bien diferentes. Este será un poquito plano y este va a llevar muy redondito, lo que nosotros le llamamos almendrados. Tenemos que fijarnos, este es un poquito de esta forma. Si nosotros lo descomponemos a la forma o la mínima expresión, vamos a tener estos ojos. Sí, lo que ustedes conocen como ojos anime. Los ojos anime son la mínima expresión de un ojo natural. Eso quiere decir casi como el boceto. Ahora veamos el espacio que debe de tener las cejas. Tenemos que saber dónde empieza, dónde hay un punto de quiebre, porque siempre hay un punto de quiebre, un poquito grueso, y hacia dónde cae, o sea, dónde termina. Con el ojo medimos eso. Vamos a ver, este va a quebrarse mucho más después del ojo y vamos a tener esta mirada. Este otro vamos a hacer que se quiebre un poquito antes, casi al centro. Este va a tener un quiebre, pero va a ser un poquito circular. Este de acá va a tener un quiebre hasta mucho después y va a seguir en línea recta y mucho más cerca de los ojos. Si nos fijamos, casi el párpado es muy pequeño y está muy pegado al párpado. Tenemos que fijarnos en este espacio y dónde empieza y dónde quiebra. Por ejemplo acá vamos a hacer que el quiebre sea mucho más allá y vamos a hacerlo muy grueso, muy espesa. Entonces tenemos que saber el grosor de las cejas, dónde quiebra, cuánto hay de espacio entre esas y dónde termina. Esto lo vamos a hacer muy cerca. Si nos fijamos, va a estar dando un tipo de mirada. Va a terminar mucho después, o sea que tiene mucho vello. Casi se unen y nos da ciertas miradas, ciertas expresiones. Por eso que las personas llegan a aparecerse en nuestro retrato o no, porque la expresión no la logramos capturar. Y con este método vamos a poder lograr esto. Aquí el ojo son de los ojos muy pequeños. Hay personas que tienen ojos muy pequeñitos y parte del iris no llega a verse mucho. Y los ojos pueden tener esta expresión, un poco redondos, un poquito cerca de ahí. Y le podemos colocar un poco de detalle si nos fijamos el quiebre y dónde termina el ojo. Esto es bien importante cuando hacemos bocetos. La parte de las cejas o la forma de las cejas a veces se nos da también por la calavera. Si nos fijamos, la cuenca nos puede también crear unas bolsas cuando nuestro estado mayor. Y dónde están ubicados. Si nos fijamos, esas formas son ya muy descriptivas nuestras y cuando vamos envejeciendo esto se va a marcar más. Cuando colocamos ojos medio o 3/4 hacemos lo siguiente. Hacemos un ojo entero, ese es el normal que nosotros vemos. Le quitamos un tercio y vamos a tener el ojo del otro lado que vamos a tener ahí. Es como si tuviéramos este ejemplo. Si nos fijamos, solo subimos. Y si lo tuviéramos de perfil, le quitamos la mitad. Y de esa forma vamos a tener un ojo de perfil, de boceto. Esto es frontal. Este sería 3/4 y este sería lateral o de lado, como nosotros le llamamos. Eso es un truco para poder hacer bocetos de ojos. Vamos quitándole partes. Vamos a hacerlo mismo con la boca en el siguiente tutorial también.
Ahora vámonos con las fotos. Vamos ya con la vida real. Marcamos el centro. Si nos fijamos la inclinación que tiene, uno arriba y el otro abajo. Donde termina el espacio que tiene. Miren dónde termina esta ceja. Es casi después del ojo y hay un gran espacio que todavía continúa la ceja. Y desde donde empieza. Veamos este. El ojo es casi lo mismo, pero es un poquito más chiquita la forma que tiene, si se fijan. Y el iris está bastante fuera. El párpado es bien pequeño y las cejas están muy cerca del ojo y bastante grueso. El siguiente, este es un ojo y si nos vamos o si nos fijamos bien, este termina y empiezan del mismo lugar y es muy redondito. Pero se ve muy almendrado, o sea, el iris sale bastante del ojo, pero se ven los ojos muy grandes, muy expresivos. Y miren, este empieza mucho después del ojo y termina mucho después. Y una pequeña, pero una pequeña caída. Hay que verlos o hay que notar eso para hacer nuestros bocetos. Veamos este de acá, cuando se hablaba de los 3/4, es esta mirada. Veamos este ojo. Empieza y termina en el mismo lugar, pero acá el párpado termina en la misma forma del iris y por eso que los ojos se hacen ver un poquito más tristes. Y esta forma, el espacio que tiene, y el espacio que tiene blanco nos da la dirección de la mirada, dónde termina y dónde empieza. Si nos fijamos y lo grueso que es, el espacio que debe tener. Y tiene unas pequitas o unas pequeñas bolsitas. Veamos este ojo, también igual expresivo el espacio que tiene. Si nos fijamos son muy redondos, muy almendrados. El que sale por completo. Y donde empieza están muy cerca del ojo, si se fijan, muy cerca del párpado, un pequeño espacio. Este va a ser un poco diferente, si se fijan no es tan redondo. Donde empieza y donde termina es casi lo mismo, pero este no es redondo, es bastante cuadrado si nos fijamos. Y estas líneas igual de cuadrada. El iris, si nos fijamos, bastante afuera. Y esto está muy cerca. Hasta empieza un poquito antes y va casi línea recta. Empieza antes y termina hasta después y tiene unos 2 o 3 quiebres. Entonces estos son ojos un poco más cuadrados y pequeños. Vamos a dibujar una nariz. Siempre pensemos que el centro de nariz está alineado, pero a veces puede ser que no lo esté. Hacemos 3 círculos. Se acuerden que el ancho de los círculos depende del lagrimal. 3 círculos alineados es lo normal. 1 es el centro de nariz, 2 son las fosas nasales. Luego veamos el ancho del tabique a partir de las sombras, y en el caso de los círculos que no estén alineados, por ejemplo este, vamos a colocar un círculo un poquito más arriba, que sería el centro o la punta de la nariz. Vamos a notar que no tendrá la misma forma. Tenemos que ver mucho la foto para ver hasta dónde están alineadas las fosas nasales y la punta de la nariz. En este caso lo contrario, hacia abajo. La punta de la nariz está hacia abajo y las fosas nasales a los lados, pero un poquito más arriba. Ahora con este, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, la sombra. Vamos a colocar un poquito de sombra en la nariz normal. Vamos a notar una pequeña sombra en todo ese espacio o esa línea. A esa sombra que se hace por los volúmenes del cuerpo, que casi siempre están, por ejemplo el cuello, abajo de la barbilla, la nariz, se le llama oclusión. Las líneas de la nariz siempre van difuminadas. La nariz no es una línea, ya que la nariz se ve en nuestras fotos a través de una serie de sombras. La nariz que va hacia arriba, bueno, tendrá más sombra en la parte de abajo. Vamos un poco acá y vean que siempre cuando está inclinada hacia arriba debemos notar o hacer resaltar que va hacia arriba la nariz o está respingada. Colocamos una pequeña sombra acá. Ahorita estoy simulando con un programa SAI como si estuviéramos en un papel de textura con un lápiz, ya que después veremos cómo hacer sombras. Ahora la nariz que va hacia abajo, vamos a notar que la sombra es un poquito menos definida, no tan pronunciada como el que va hacia arriba. Y colocamos siempre una sombra a un lado. Recuerden que las líneas o la nariz no es líneas sino sombras.
y tratemos de ver siempre el ancho del tabique y la dirección. Ahora, cuando tenemos una nariz 3/4, o sea medio hacia un lado, vamos a tratar de hacer un pequeño triángulo y de ahí ir colocando las fosas nasales. En este caso las fosas nasales van acorde con la punta de la nariz, uno hacia un lado a otro. Esta sería la nariz normal. Colocamos la punta de la nariz, podría ser redonda, puede ser cuadrada, tenemos que notar muy bien esa puntita, puede ser diferente de una nariz a otra. Y colocamos siempre la pequeña sombra que está abajo, que le habíamos dicho que se llama oclusión, acá. Y en la sombra que va al lado del tabique. Y la forma que tiene la nariz tenemos que notarla muy bien, si va inclinado, si va recto, si va cuadrado. Por ejemplo, si tuviéramos una nariz de esta forma, tenemos que notarlo muy bien, no podemos hacer una nariz bonita cuando alguien tiene una nariz así. ¿Y qué pasa cuando la punta de la nariz va hacia abajo? A veces la nariz es muy pequeña a comparación de las anteriores o a comparación del lagrimal. Tenemos que hacerlo así. Tenemos que notar esos detalles, esa diferencia. Y esta línea ya no va tan inclinada sino más recta. O cuando la punta de la nariz va hacia arriba, sucede mucho. Recuerden que hay personas o hay famosos que se operan las narices y podría ser esto, ya que es el pico culmine de la belleza, que la nariz sea hacia arriba o sea respingada. Y en este caso la puntita la voy a colocar cuadrada, no redonda, si nos fijamos, para que hagamos diferentes narices. Ahora, hacia los fosas nasales que están un poquito más anchas que los lagrimales, sucede. Podemos hacerlo también colocando siempre la sombra. Y colocamos siempre estas líneas, estoy haciendo un poquito más difuminadas porque recuerden que la nariz no son solo dibujo de líneas, sino son líneas muy difuminadas. Y es así como deberíamos de hacer un poquito las sombras. Tenemos diferentes tipos de nariz, siempre utilizando la misma técnica de los círculos, pero es un poquito complicado a veces hacer la primera vez. Así que cuando estamos enfrentándonos, por ejemplo, con esto, que va hacia arriba, la primera vez haciendo círculos es un poco complicado. Siempre marcamos muy bien las fosas nasales. Y cuando nos enfrentamos a la primera vez es un poco complicado, podría dejar un método adicional que es utilizar unas figuras geométricas. Por ejemplo, encerrar la nariz en estas figuras que estoy haciendo de color azul para que lo notemos mejor. Cuando estamos haciendo los bocetos podemos hacer antes estas figuras para encajonar un poquito la figura de la nariz. De esta forma podría hacernos un poco menos trabajoso a la hora de estar haciendo los bocetos de nariz, ya que sé que es la parte más difícil de dibujar. Y de esta forma podemos hacer bocetos como este. Hacer la figura geométrica depende de la forma que va saliendo. Cuando dibujamos sobre la foto, a veces utilizo fotocopias de fotos para no manchar la original. Y luego de eso colocamos los detalles o podemos guiarnos por hacer los círculos. De esta forma podemos hacer otro boceto de otra nariz. Veamos las fotos. Vamos a colocar la punta de la nariz, fosas nasales. Si nos fijamos, la fosa o la puntita de la nariz está más arriba de las fosas nasales. Está alineado. Veamos el tabique, que tan ancho es, que es a través de las sombras, y la
distancia que existe entre el ojo y dónde termina, porque en esta parte siempre hay una inclinación donde se abre hacia las cejas. En este vamos a notar que la punta de la nariz es muy pequeña a comparación de las fosas nasales y está hacia abajo. Y el tabique es muy delgado, muy delgado. Veamos la punta de la nariz es muy grande y se pasa de los lagrimales, va hacia los lados. Ahora, ¿qué tan alta es la nariz? Utilicemos un ojo para poderlo medir. Hacemos el dibujo de un ojo, luego le damos vuelta y veamos. Es casi del mismo tamaño de un ojo. Esto es importante porque algunos hacen una nariz muy grande y a veces queda la cara que ya no tiene el mismo tamaño. Veamos la punta de nariz acá. Creo que es notable que es muy grande a comparación del tabique. Es muy delgadito y la fosa nasal es pequeña. Y las tres van alineados. Y el tamaño de la nariz es igual al tamaño de un ojo. Cambiémosle color un poquito para poder notar. Y la división de las cejas que siempre está arriba de ese ojo. Así nunca hago estas líneas a pesar de que el niño está sonriendo porque se ven mayores. Veamos la punta de la nariz está un poquito arriba. El tabique es muy ancho, un poquito plano. Luego las fosas nasales son muy pronunciadas, o sea, esos hoyitos o estos hoyuelos son muy oscuros. Y el tamaño de nariz debería ser proporcional a un ojo, veamos. Pues es un poquito más pequeña, ya que es una niña, y eso es lo que vamos a notar cuando dibujamos niños. La quijada, la nariz son un poquito más pequeños, ya que es lo que crece cuando nosotros vamos haciendo mayor. Veamos la nariz, la punta de la nariz está hacia arriba y aquí estamos enfrentándonos a 3/4. Nunca está inclinada hacia la línea del centro. Eso es lo difícil de hacer nariz, ya que puede quedarnos un poco inclinado o torcido. Y el tamaño de esta nariz es casi el tamaño de un ojo. Si nos fijamos, lo podemos hacer con un lápiz para saber qué tan grande es. Y las fosas nasales con los lagrimales, que si lo fijamos uno está más cerca que el otro lagrimal, ya que tiene una pose de la cara que es 3/4. Estamos enfrentándonos a uno más difícil, ya que es casi de perfil, pero no. El lagrimal nos ayuda a saber hasta dónde va la inclinación. Hacemos el boceto para que veamos cómo dibujaríamos esto o cómo nos enfrentaríamos con esta nariz. Vamos a enfrentarnos con esta nariz bastante pequeña si nos fijamos con los lagrimales. Muy pequeña. El ancho del tabique, la punta de nariz van alineados junto con la fosa nasal y utilizaríamos este boceto para poder dibujarlo. Si nos fijamos, la mitad de la cara no va alineada con la nariz. Vemos la inclinación, o sea que nos haríamos este boceto para poder ir haciendo esa nariz. Ahora, cuando hacemos de perfil tenemos que ver, además de las lagrimales, que tan ancha la nariz. Se fijan casi como anime cuando estamos haciéndolos así. Y la frente y la inclinación que van los labios hacia la barbilla. En ese caso sería la nariz, la frente recta. En este caso vamos a notar que es diferente. La frente es inclinada, la nariz es muy respingada y los labios no van hacia abajo, ya que la barbilla es más pronunciada. Eso quiere decir que nuestro boceto quedaría diferente.
una barbilla pronunciada. Tenemos que notar mucho esos aspectos: la frente, la barbilla. Bien, para dibujar labios vamos a recordar de dónde salen las medidas. Las lagrimales y la boca sale de la medida de los ojos, o sea, de la mitad de los ojos. Por eso podemos medir qué tan grande o qué tan pequeña puede ser una boca. Para la boca siempre colocamos una línea cuando hacemos el boceto y dos líneas al extremo para saber hasta dónde llega. Para empezar, hacemos una pequeña M y las patitas de la M le llevamos hacia los lados. Abajo de esa M dibujamos una pequeña gaviota, así lo menciono yo para que no se nos olvide. Y debajo de ese vamos a hacer los labios. Si se fijan, hay ciertas curvas. Imaginemos que hay dos círculos ahí. Abajo de esos labios vamos a colocar dos líneas. Y eso es lo que forma más o menos nuestro labio superior. Y al inferior abajo hay una pequeña oclusión, o sea, una sombra que aparece con el labio y la barbilla. Cuando nosotros movemos el labio 3/4 o giramos un poco la cara, vamos a notar que vamos a quitar un pedazo. Este pedazo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar el labio solo con esta parte. Y de esa forma vamos a poder tener un labio 3/4 o medio de lado, siempre respetando los círculos y la forma que ya habíamos mencionado en la anterior. Ahora, si lo estamos haciendo de perfil, eso quiere decir que vamos a quitar la mitad del labio. De esta forma vamos a poder formar el labio así. Eso es para hacer bocetos de labio en diferentes perspectivas. Y eso sería en caso de las barbillas, que serían diferentes de acuerdo a la posición que tengan la cara. Si tuviéramos que hacer labios con dientes, a veces queda mal, es algo difícil cuando queremos hacer una sonrisa. Si hacemos muy repintado va a quedar esto y es desagradable. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una sonrisa cuando tiene dientes? Vamos a hacer con este boceto. Los dientes normalmente no llegan hasta el final esas líneas. Y debe ser lo más claro posible, lo más claro de todo posible. Y no llegan hasta el final, sino que nosotros dibujamos un poco la encía, en la parte de arriba, y esa línea que va hacia abajo del diente no lo llegamos hasta el final y debe ser lo más claro posible. Difuminando o borrando casi más o menos esas líneas. De esa forma nosotros vamos a tener una sonrisa y no va a quedar tan mal en el proceso. Eso cuesta y a veces hacemos un poquito más oscurito de arriba para que esas líneas se vean claras. Y a veces colocamos un poquito de negro donde nosotros sabemos que ya está la piel un poco cerrada cuando hacemos el labio. Y difuminamos siempre esas líneas. Le damos un pequeño efecto de sombra y unas líneas de encía. De esa forma vamos a poder hacer labios sonriendo. Es un poco complicado. Estas líneas que estoy marcando nos va a servir para poder hacer las sombras. Súper necesarias. Recuerden que a un lado de los labios podemos crear unas ciertas expresiones, como hicimos con los ojos. Podría estar enojada, podría estar nada más seria, solo utilizando esta línea. Podría estar sonriendo, en el caso que nosotros queramos exagerar con los dientes, pero esa línea oscura que está a los lados de los labios, esa es muy importante para colocar expresión. Ahora, todos los labios no son iguales. Algunos tienen los labios un poco delgados, algunos tienen labios pequeños y gruesos. Entonces cada uno de los labios puede ser diferente uno de otro, además de la expresión que tiene cada uno. Como les digo, puede estar sonriendo y puede hacer que el labio ya no tenga la misma dirección uno de otro cuando coloquemos una línea recta. Y ahí podríamos colocar una expresión.
como en este caso, sonriendo hacia un lado. Algunos tienen una sonrisa muy característica y esa es la que debemos de capturar cuando nosotros queremos hacer un retrato. Ahora unos labios muy serios, esta línea ya no sería hacia arriba, sino hacia abajo. De esta forma vamos a tener unos labios con mucha seriedad, combinándolo junto con la mirada del rostro. Parece no ser cierto, pero los labios nos demuestran mucho cómo es el carácter de una persona. Cuando hacemos figuras masculinas, normalmente colocamos un poco de sombra en el labio superior y el inferior lo dejamos claro y tratamos de colocar un poco más de sombra en la barbilla para simular que tiene un labio. Si estuviera sonriendo, si nos fijamos, es un poco diferente. Esa línea va a llegar hacia arriba y hacia abajo. De esa forma vamos a tratar de notar de que tiene una sonrisa muy marcada. E igual como estaba mencionando, le dibujamos un poco donde lleva las encías y las líneas no las llegamos hacia abajo y bastante difuminada. Traten de no cometer el error de hacer una línea completa y muy marcada, ya que va a quedar fatal. Bien, vamos ahora con los retratos o la figura foto. Vamos a colocar una línea recta y vamos a notar que estas dos no se encuentran en el mismo nivel y las líneas que van de la sonrisa va hacia arriba y los labios son muy pequeños a comparación de los ojos. Estas líneas nos van a ayudar a hacer las sombras y la barbilla muy marcada. En este la boca es más pequeña. Si nos fijamos, el lado oscuro nos simula dónde está la sonrisa y la boca es muy pequeña y los labios muy gruesos. Podemos notar más o menos cómo haríamos un boceto de estos labios. Pequeños, gruesos, y podemos ir colocando más o menos lo oscuro de la sonrisa. Eso es algo que nos va a detallar mucho. Vamos a notar esto. Miren lo oscuro de la sonrisa de acá, está hacia abajo. De esa forma son unos labios muy serios. Y podemos ir viendo la forma que tienen. Los labios superiores un poco más delgado al inferior. Y mucha oscuridad en la parte de abajo de nuestro labio. Por eso que el labio inferior no le colocamos mucha sombra, así normalmente hacemos labios masculinos. Este de acá tenemos otro resultado. Si colocamos una línea recta, los dos lugares o los dos extremos no van a pegar, ya que uno está sonriendo y el otro no, o sea, una sonrisa de lado. Y el labio superior es muy delgado al labio inferior. Con eso vamos a poder tener una sonrisa de lado, pero cada labio son diferentes. Si nosotros vamos notándolo bien cuando hacemos nuestro boceto, tenemos que darnos cuenta de esos pequeños detalles. En este igual, las líneas hacia abajo nos causan inexpresión en los labios y son muy delgados. Es más, la M está un poquito más abierta que las anteriores. Con eso vamos a poder tener unos labios muy delgados y con poca expresión, si en el caso se fuera la foto. Ahora este está un poco inclinado. Lo difícil de dibujar labios después de haber dibujado los ojos es que tratemos de llevar la misma inclinación, si no va a parecer como si la cara estuviera medio de lado, de parte de abajo. Entonces a veces es un error que cometemos cuando hacemos esos bocetos y tenemos que recurrir a manchar a veces un poquito la foto, que tenemos que tratar de hacer una fotocopia. Con eso vamos a poder tener los labios superior e inferior y esta boca es muy pequeña y tiene cierto grado de inclinación. Traten de no cometer ese tipo de errores. Ahora vamos con los labios 3/4. En el 3/4, como ya había mencionado en el parte anterior, habíamos quitado una parte, un labio está completo y el otro está un poco pequeño, igual que en este. Pero siempre tratamos de ver dónde irían esas líneas que dan la textura que nos vamos a utilizar para dar sombras. Y acá es una
parte donde nosotros vemos una sonrisa hacia arriba. Este no tiene una sonrisa hacia arriba, pero tiene una inclinación. Esta inclinación nos ayuda a saber dónde vamos a colocar nuestro labio. Y no tiene mucha expresión, si nos fijamos no tiene algo oscurito en un extremo. Además de que la inclinación va hacia abajo. Y aquí podemos ver uno donde hemos quitado la mitad, igual que acá. Un labio a la mitad. De esa forma podemos tener los labios de perfil. Y tratamos de ver si el labio inferior es un poquito más pequeño o más grande, porque depende de eso también cuando dibujamos a alguien de perfil, los dos de la misma medida o uno más grande que el otro. Cuando es labios como este hacia arriba también tiene cierto problema, ya que la línea no es tan recta, sino tiene cierta curva. Cuando hacemos el retrato viendo hacia arriba tenemos que hacer no recta, sino curva. Y de esa forma podemos notar la forma del labio que está cayendo. Ahora, cuando hacemos retratos de personas, de fotos, a veces le colocamos una pequeña sonrisa, pero tenemos que conocerla más o menos, o que nos digan o nos describan cómo es, para saber si es una persona alegre, enojada o cómo, para que nosotros podamos tener esas pequeñas variantes. La sombra que cuando hacemos personas sonriendo es peligrosísima, podríamos hacerlas muy difuminadas, muy claras, no tan oscuras, porque podría aumentarle la edad. Por ejemplo, si dibujamos este o este, pueden ser muy jóvenes. Las líneas que van de los dientes, si nos fijamos, son muy claras. No los repintamos mucho, solo media las encías de una forma muy clara. Y así podríamos tener más o menos las fotos. Yo lo que normalmente aconsejo es que sean fotos a escala de grises. Ahora, las orejas, solo tenemos que copiar esta parte. Debemos de llevar ciertas sombras, que es esta, la parte de acá de adentro, para que nosotros podamos dibujar una oreja, y se mide a través de los ojos y la nariz, qué tan grande es. Cuando es de perfil podemos notar todos los detalles de una oreja. Ahora tratamos de colocar oscuro en cada una de las partes en las que debe tener. ¿Qué pasa con las orejas cuando están de frente? Tenemos que ver la forma. En este caso es un poco más grueso que la parte de abajo y están un poco separadas de la cabeza, por eso podemos hacer algunos detalles. Y llega casi al nivel de la nariz y de las cejas, o sea, son un poco grandes, y colocamos los oscuros donde deben de estar. Tal vez esos detalles se nos pueden escapar. Por ejemplo, acá los detalles de la oreja no se pueden hacer tanto porque están muy pegadas a la cabeza. En este están despegados, pero no tiene la misma forma el anterior, como este, sino que en la parte de abajo es más grueso que la parte de arriba, y están un poco puntiagudas y muy separados de la cabeza. Debemos de tener esos detalles en cuenta cuando dibujamos orejas. No todos tienen las mismas orejas. Estas están muy pegadas a la cara, si nos fijamos. Con esto podemos dibujar orejas. Muchas gracias. Seguiremos con el video en la próxima versión.